Muy buenos días o buenas tardes, buenas noches, según desde donde nos estén viendo o escuchando. Como ya saben, nos hemos propuesto antes de que termine este año 2023 leer todas las cartas, todos los escritos que Pablo escribió. Y hoy nos toca los últimos 4 capítulos a la carta a los romanos. En la lectura que tuvimos ayer ya vimos cómo en el capítulo 12 Pablo cambia su mensaje de la teoría a la práctica. Ya él había enseñado muchas cosas importantes, había enseñado muchas verdades imprescindibles para el creyente y sobre todo mucha doctrina. Pero a partir del capítulo 12, la preocupación del apóstol Pablo es que todo lo que ha enseñado ahora se pueda llevar a la práctica a través de los deberes que todos tenemos como creyentes. Bueno, en este capítulo 13 seguimos con esos deberes, con esas responsabilidades que todo cristiano tiene. Pablo se centra en este capítulo en 3 cosas principalmente. Lo primero es la importancia y la obligación de sujetarnos a las autoridades, porque Pablo nos explica que toda autoridad, nos guste o no, es puesta por Dios. Lo segundo es la importancia de ser justos con los demás y amar al prójimo. Y la tercera lección que aprendemos de este capítulo 13 son deberes y responsabilidades no con los demás, sino con nosotros mismos. Bueno, ya en el capítulo 14 Pablo comienza a enseñarnos, o más bien a recordarnos sobre la importancia de cuidarnos entre nosotros, de edificarnos los unos a los otros. Por ejemplo, en el versículo 1, Pablo empieza diciendo que nosotros tenemos que saber recibir a los que son débiles en la fe. Este capítulo 14 también nosotros podemos estudiarlo en 2 partes. Desde el versículo 1 hasta el versículo 12, Pablo nos va a enseñar a no juzgar a los hermanos, a los demás. Y desde el versículo 13 en adelante, que si no me equivoco es hasta el versículo 23, Pablo nos habla que no tenemos que ocasionar ningún tropiezo, no ser piedra de tropiezo para los demás, para los hermanos. En el capítulo 15 ya sigue hablándonos de la importancia de cuidarnos los unos a los otros, sigue ahondando en este tema. Y no solamente de cuidarnos, sino que como dice el versículo 7, a recibirnos, saber recibirnos los unos a los otros. Y desde el versículo 22 hasta el final, Pablo le dice a los romanos ese deseo, ese anhelo que tiene de ir a conocerlos a Roma personalmente. Y ya por último, en el capítulo 16, es un capítulo, yo diría un tanto peculiar, porque lo que aquí nos vamos a encontrar es una larguísima lista de saludos a un montón de personas con nombres, precisamente. Desde el principio hasta el versículo 16, todos son saludos a diferentes personas. Pero antes de terminar, Pablo no quiere dejar pasar la oportunidad de darle una advertencia, una importante advertencia a la iglesia, a que se aparten de todas esas personas que causan divisiones, que causan tropiezos en contra de la doctrina de Dios. Y ya los últimos 3 versículos de este capítulo, y a su vez también de toda la carta, porque aquí termina ya la carta a los romanos, estos 3 versículos es algo maravilloso, es algo precioso, porque es una alabanza que brota de la boca de Pablo, que Pablo alaba al Señor. Y bueno, este ha sido un brevísimo, súper breve resumen de toda la carta a los romanos. Y ya mañana, Dios mediante, vamos a comenzar con los 3 primeros capítulos de esa carta que Pablo le escribe a los Corintios. Dios te bendiga.